El equipo D se va a República Dominicana. Lo toman como unas vacaciones. Sin embargo, el Dr. Owen estaba allí. Iba a transmitir su programa en vivo sobre los ámbares. Así que habían ido a verlo también. Mientras tanto, Goma estaba viendo la TV, hasta que recuerda que estaba este programa. Goma necesitaba los ámbares como sea, así que él mismo decide ir a robarlos. ¿Podrá el equipo D detener a Goma y que no se robe los ámbares? ¿Cuánto valdrá una amistad para ellos? Se ve un aeropuerto. Max, Rex y Zoe y Spike tenían varias maletas. Estaban despidiéndose de Aki, los padres de Zoe y los padres de Rex, ya que ellos se quedarían aquí. Obviamente les preguntaron si tenían todo. Reese también habló de las cartas de doble elemento, diciéndoles que las iba a investigar, ni bien tenga tiempo. Finalmente, Max, Rex y Zoe se despedían y partían hacia la República Dominicana. Allí estaría el Dr. Owen esperándolos para que vean en vivo los ámbares. Además, iban a transmitir el programa en vivo. Apenas llegaban al hotel, cada uno se iba a su habitación. También invocaban a sus dinos en versión chibi, para que ellos también disfruten un poco. En eso se ve la guardia de los piratas espaciales. Goma estaba viendo la TV, cuando de repente pasaban un anuncio sobre el programa del Dr. Owen. Goma lo había recordado, necesitaba los ámbares cuanto antes, así que estaba dispuesto a ir allí. Aiko le preguntaba dónde era. Goma decía que era en República Dominicana. Aiko se fascinaba en ir, ya que quería ir a la playa. Sin embargo, Goma esta vez no los dejaría ir a ellos. Así que le hicieron que preparen la mejor nave y la más rápida. Y levantando su ego Karcharia, le dijo que esta vez iría él. No iba a permitir fallar en la misión, ya que necesitaba cuanto antes los ámbares. Estaba a punto de terminar el mayor experimento de su vida, y no podían fallar. Así que Goma, con su ego Karcharia, partió hacia allí. Se ve al Dr. Owen junto a un ayudante moviendo cosas para empezar la transmisión en vivo, cuando de repente Spike junto a los niños llegaban, también con sus dinosaurios chibi, Gabu, Ass y Paris. Rex y el Dr. Owen se emocionaban al verse, era como si nunca antes se hubieran visto. Le preguntaba de nuevo cómo le había ido allí en el futuro. Finalmente les dijo que el programa comenzaría aproximadamente en 1 hora. Si querían hacer tiempo, podrían ir a un lago, que quedaba a 2 minutos de allí. Al equipo D le gustó esa idea. Iban a ir un rato al lago y después volverían para ver el programa. Mientras el Dr. Owen y Spike iban a terminar de hablar algunas cosas. Mientras estaban caminando, Rex y Max recordaban que no habían traído un traje de baño. Sin embargo, Zoe se sacó del bolso sus trajes de baño. Dijo que ella siempre estaba preparada. Max le dijo que era pura suerte. Sin embargo, Zoe dijo que no era suerte, sino intuición. Finalmente, el equipo D jugaba un rato en el lago. Jugaba con sus dinosaurios, y los dinosaurios nadaban también bastante. Al rato, Max, Rex y Zoe se sentaban en la orilla. También Rex estaba recolectando algunas piedras. Él no quería decir para quién o qué era. Sin embargo, Max intuía que era para Amy las piedras. Gabu, Ass y Paris seguían jugando en el agua. Rex decía que era increíble cómo se encariñaron con sus dinosaurios desde el primer día. Max le decía que era como cumplir el sueño de tener un dinosaurio mascota. Finalmente ya era hora de volver. El programa del Dr. Owen estaba por comenzar, así que decidían volver. Mientras tanto se veía como una nave aterrizaba en un lugar. Goma ya estaba aquí, y estaba decidido a ir a por los ámbares. Finalmente Max, Rex y Zoe junto a Spike estaban en la zona donde iban a transmitir en vivo. La transmisión comenzaba y el Dr. Owen explicaba bastantes cosas sobre los ámbares. Gabu, Ass y Paris, en su versión chibi, se correteaban por ahí detrás, hasta que de repente pararon de corretearse y se quedaron mirando a un lugar fijo. Max le preguntó a Gabu qué sucedía. A lo lejos se podía ver a Goma, que estaba volando hacia aquí. Rex recordaba las escenas del primer capítulo, en donde había visto a Goma robar sus cartas. Rex decía que era él. Él es Goma. Goma decía que venía por los ámbares y que podrían hacerlo de 2 maneras, una fácil, que era dárselos, o difícil. Rex dijo que no le iban a dar nada, así que Goma
invocó rápidamente su Evocarcharia. Max quedaba sorprendido. Rápidamente, Max, Rex y Zoe pasaban las cartas de sus dinosaurios, invocándolos también para la batalla. El Evocarcharia rugía intimidantemente, e iba tras ellos. Gabu chocaba la cabeza con él, mientras que Paris lo atacaba por un costado y Az por otro. Sin embargo, el Evocarcharia mordía a Gabu del cuerno y lo tiraba para un costado. A Az le pegaba un pisotón y a Paris se la sacaba de encima. Este dinosaurio era bastante más poderoso. Por más ataques que Gabu, Az y Paris hicieran, este dinosaurio lograba esquivarlos y atacar en contra. Max se sorprendía, ya que ni siquiera este dinosaurio tenía armadura espectral y estaba aguantando. Ellos tampoco contaban con la armadura espectral, ya que no habían traído sus camperas. Finalmente, Max dijo que había que terminar con un ataque especial de los tres, así que los tres pasaron cartas de ataque diferentes. Gabu, Az y Paris le hicieron los ataques especiales a este Evocarcharia. Sin embargo, solo generaron humo, ya que detrás del humo, el Evocarcharia solo se encontraba cansado. Goma, mirando con desprecio al equipo D, le preguntó si ya terminaron, a lo que él rápidamente hizo una maniobra. El Evocarcharia se dirigía hacia el equipo D, y Goma se dirigía hacia los ámbares. Gabu rápidamente embestía hacia él, deteniéndolo. Sin embargo, el Evocarcharia rápidamente golpeaba a Gabu, dejándolo en un costado. Az era golpeado por el Evocarcharia, mientras Goma empujaba al Dr. Owen, así agarrando los ámbares en una bolsa. Spike iba corriendo hacia Goma, intentaba que no se lo lleve. Sin embargo, Goma lograba esquivarlo y haciendo que el Dr. Owen se tropiece junto al Dr. Spike Taylor. Rex rápidamente iba hacia Goma y agarraba la bolsa para que no se la lleve. Rex intentaba resistir lo más que podía. Detrás de él venía Max a ayudar. Por ambos lados jalaban la bolsa, Goma queriéndose llevar los ámbares y Max y Rex intentando que no se lo lleve. Mientras, el Evocarcharia golpeaba a Paris contra un árbol. Paris se terminaba convirtiendo en carta, estaba muy agotada. El Evocarcharia lograba levantar a Gabu y le tiraba un coletazo, tumbándolo al suelo y convirtiéndolo en carta. Luego a Az lo tiró al suelo y le comenzó a pegar patadas, también convirtiéndolo en carta. Este dinosaurio era muy poderoso, y se deshizo de Gabu, Az y Paris con ataques normales. Goma hacía un movimiento brusco con la bolsa, tirando a Max y a Rex al suelo. Finalmente empezaba a tomar vuelo para llevarse los ámbares. Rex intentaba correr tras él, sin embargo Goma volaba atrás de su Evocarcharia. Finalmente, el Evocarcharia hacía un ataque al aire, que generaba mucho humo y una onda expansiva levantando la tierra también. Todo en la zona se llenaba de humo y polvo. El suelo había sido sacudido, por lo que todos se cayeron al suelo también. Max iba a recolectar la carta de Gabu, sin embargo se tropezaba. Finalmente, Max veía la carta de Gabu en el suelo, a unos pocos centímetros de él. Max estaba débil y con raspones, pero se intentaba levantar para agarrar la carta de Gabu. Goma caminaba tranquilamente hacia adelante. La sombra de Goma se acercaba detrás de ese humo, y Max lo veía. Max corría lo que podía, y se tiraba hacia adelante cayendo al suelo, intentando agarrar la carta de Gabu con su brazo. Goma se agachaba tranquilamente, y veía la carta de Gabu en el suelo. La veía curioso. Dijo que le iba a servir. Finalmente, frente a los ojos de Max, Goma se llevaba la carta de Gabu. Max intentaba extender el brazo todo lo que podía. Sin embargo, Max no estaba en condiciones para poder seguir peleando. Goma se llevaba la carta de Gabu y desaparecía dentro del humo. Todo el ambiente quedaba silencioso. Max, que tenía el dinolector en la mano, finalmente lo soltó. Estaba choqueado. El Dr. Owen y el Dr. Spike Taylor intentaban ver detrás del humo, ayudar a la producción y ver si podía encontrar a los niños. Lamentablemente, el Dr. Owen se encontró con que le robaron los ámbares. El humo se empezaba a dispersar un poco. Rex estaba parado, mirando sorprendido y choqueado a Max detrás. Zoe estaba caída en el suelo, también estaba choqueada y con algunas lágrimas en los ojos. Max estaba arrodillado en el suelo, con rasguños en las caras y varios rasguños en el cuerpo también. Las lágrimas de Max empezaban a caer por su cara. Goma subía a la nave y la nave se iba. Max estaba en el suelo arrodillado con su dinolector de lado. No podía creer que se hayan llevado a su mejor amigo. Finalmente Max entraba en llanto y se escuchaban los gritos de desesperación de Max dentro del humo.